Quiero comentarles de que estamos reunidos aquí con los vecinos que habitan en el tramo carretero que conduce del balneario Pachitaque hacia Santa Cruz del Quiché, en donde estamos reunidos con la empresa que está realizando, que va a realizar el proyecto de pavimento con lo que respecta a los derechos de paso. Estamos en este momento prácticamente ya a punto de dar inicio con este proyecto. Lo más importante es la anuencia de los vecinos, lo más importante es de que ellos están conscientes de que este es un proyecto que nos va a beneficiar no solo a nosotros, sino que a muchas generaciones más, ¿verdad? Porque estamos pensando en proyectos que van a quedar, proyectos de que, pues como les digo, los vamos a utilizar nosotros, pero también vienen niños, vienen niñas detrás de nosotros y que también van a hacer uso de este proyecto. Y sin embargo hoy muy complacido con los vecinos y vecinas de este tramo carretero, tomando en cuenta de que tienen la anuencia, están conscientes de la importancia de este proyecto. Así que muy agradecido con Dios, agradecido con los vecinos, tomando en cuenta que es un proyecto que prácticamente ya se inició y que nos va a beneficiar a todos los habitantes del municipio, así como también otros municipios que utilizan este tramo carretero para conducirse a Totonicapán o hacia la ciudad de Quetzaltenango. Se está manejando con todo respeto, más que todo con los dueños de los terrenos, señor alcalde, y informando a la comunidad lo que se está haciendo. Sí, efectivamente, lo hemos dicho siempre, una característica especial que tenemos hoy en la municipalidad es de que estamos abiertos al diálogo, la comunicación, que es lo más importante, y hoy de eso se trató la reunión, el hecho de podernos reunir, darles a conocer por dónde va a pasar la carretera, los permisos correspondientes. Tenían algunas dudas en cuanto al proyecto de agua potable, tomando en cuenta que es un proyecto que se acaba de inaugurar, la tubería pues prácticamente es nueva. Sin embargo, hoy le decíamos a los ingenieros de la empresa, hay una planificación en la topografía, en base a la planificación se puede ubicar claramente por dónde pasa tubería. Lógicamente, si existe la ruptura de algún tubo, pues la empresa va a proceder a realizar los cambios correspondientes, los cambios respectivos, para no afectar en ningún momento a ninguna familia o a ninguna persona en particular. ¿Estamos hablando de qué tramo carretero, señor alcalde? Estamos hablando del tramo carretero del semáforo ubicado en el centro comercial de la zona número 3 hacia el municipio de San Antonio de Lotenango, la carretera principal, en donde gracias a Dios pues igual el señor presidente el día 15 de agosto vino a colocar la primera piedra para poder iniciar con lo que respecta al proyecto de pavimento o cemento hidráulico de Santa Cruz del Quiché hacia San Antonio y Lotenango.